ante las Naciones Unidas que se construye constantemente. El llamado a la acción del secretario general y también las experiencias que hemos tenido en el último año y medio con estos métodos virtuales de trabajo nos ha dado la oportunidad de reflexionar en las políticas y en las prácticas, cómo la sociedad civil puede participar. Y durante el último año y medio nos reunimos con muy buenos amigos de Costa Rica, con muy buenos socios de la sociedad civil, incluyendo nuestro co-host aquí, Cívicus, para realizar una serie de eventos sobre la participación en el espacio de la sociedad civil y para permitirle a los Estados miembros, a la sociedad civil y a las Naciones Unidas poder reunirse y platicar sobre las mejores prácticas y las oportunidades para la participación en estos procesos. Son formas en las que, bueno, como ya dijimos, podemos darle voz a la sociedad civil. Y guiándonos con esta discusión a principios de este año, finalizamos una serie de procesos para la participación de la sociedad civil y, bueno, entre estas recomendaciones que fueron elaboradas por Costa Rica y Dinamarca, también apoyamos por los amigos de Civicus, Global Focus, Acción para el Desarrollo Sostenible, Chorus y ActionAid International. Logramos la aprobación de estas recomendaciones de 50 Estados miembros de las Naciones Unidas y más de 260 organizaciones de la sociedad civil antes de compartir las recomendaciones con el secretario general de las Naciones Unidas y el alto comisionado de los derechos humanos. La carta y las recomendaciones se estarán circulando como un documento de la sesión número 75 en cuanto a la agenda de la revitalización de la Asamblea General y estas recomendaciones hablan de las ventajas y las desventajas de la digitalización, de la promoción de la inclusión, de cerrar brechas digitales en la sociedad civil, de establecer formas significativas de participación de la sociedad civil ante el uso de las Naciones Unidas. Ese es uno de los muchos pasos que tenemos que tomar. Continuamos buscando diferentes formas con Estados miembros para el progreso de estos asuntos y como parte de esta parte de darle voz a la sociedad civil, el último año llamamos a una iniciativa para la participación de la sociedad civil en un foro político de alto nivel virtual. Así que tuvimos un evento adicional a la Asamblea General sobre este tema. Y también continuamos a nivel binacional haciendo lo que podamos para incluir a la sociedad civil en los procesos de las Naciones Unidas. Así que en estos años entendemos, por ejemplo, durante el foro político de alto nivel, se le está dando un lugar predilecto a la sociedad civil y también a las negociaciones. Y solamente quisiera hablar un poco sobre el foro político de alto nivel, donde, como saben, Dinamarca va a presentar su examen nacional voluntario. Este es el segundo que hacemos y ha sido una gran actividad y un proceso muy inclusivo. Este informe ENB no solamente es por parte del gobierno, sino que es parte de la sociedad civil y de otras partes interesadas. Y bueno, por eso verán que los hallazgos, las evaluaciones, no solamente se toman en cuenta, sino que están incluidos en el informe. Esto tiene que ver con el reconocimiento de Dinamarca de que no podemos alcanzar la Agenda 2030 si no involucramos a todas las partes de la sociedad civil y también el gobierno juega un papel importante, pero sin la participación civil nunca vamos a lograr el cometido. También la delegación del Foro Político de Alto Nivel de Dinamarca tiene a 50 organizaciones de la sociedad civil y varios representantes.
compartimos tiempos para que cada quien participe. Se nos da un lugar durante la declaración ministerial. Y hace 2 días tuvimos un pre-lanzamiento de nuestro ENB junto con Noruega, donde la sociedad civil tuvo una plataforma para dar su opinión honesta sobre el proceso, sobre cómo se había llevado a cabo, etcétera. Y también quisiera mencionar que vamos a poner a la sociedad civil en nuestras redes sociales como una forma de concienciación con el hashtag OnMute o desilenciar para incluir a la sociedad civil y fomentar a los Estados miembros que subrayen estas prácticas y que sigan con manteniendo esta conversación. Así que por favor utilicen el hashtag para ayudarnos con parte de concienciación. Vemos que estos temas son muy valiosos y que podemos lograr mejores procesos y mejores resultados, pero por supuesto que también, bueno, lo que subrayamos es que es necesario para demostrar que quisiéramos que las Naciones Unidas se involucraran más. Por último, quisiera decir unas palabras sobre la declaración ministerial. Tuvimos un preinforme muy bueno, muy sólido. Nos dio mucho gusto ver referencias a los derechos humanos, sobre lenguajes, género, sociedad, diversidad. Tuvimos una muy buena presentación sobre el clima y la biodiversidad también. Y este preinforme fue muy importante para comenzar con las negociaciones. Más adelante en las negociaciones esperamos, y bueno, esperamos que sea el caso, de que las referencias más sólidas estén escritas, sean parte del proceso. Esto ha sido el caso con lenguaje relacionado a la sociedad civil, igualdad y derechos humanos. Pero también estamos en una situación donde, bueno, el año pasado las negociaciones no funcionaron muy bien. Tenemos el problema de la pandemia en todo el mundo. Así que, bueno, no queremos mandar la señal al mundo de que no nos hemos puesto de acuerdo en la Agenda 2030. Es muy importante que aseguremos este año la adopción de una declaración ministerial y que nos aseguremos de que junto con la sociedad civil y junto con otras partes interesadas vamos a trabajar para asegurarnos de lograr estos objetivos ambiciosos y progresivos. Para concluir, eh, estamos muy emocionados de seguir con estas discusiones para hacer progreso dentro del espacio cívico y me emociona mucho escuchar las conversaciones que van a tener aquí el día de hoy. Creo que, bueno, no me puedo quedar porque tengo que llegar a otra reunión, pero mi buena colega Rebeca se va a quedar aquí con ustedes y asegúrense de dar voz. Muchas gracias a todos. Very much, Ambassador, for giving us that opening remarks. And Muchas gracias por estos also we comentarios appreciate all iniciales. Estamos muy agradecidos con este that you informe provided to civil que se le society está and dando a government la sociedad agencies civil y para su representatives. participación We truly en appreciate diferentes your gobiernos. Lo contributions. apreciamos mucho y muchas gracias. For now, we will now hear from a number of key partners on their priorities Ahora vamos a for escuchar sobre society los engagement Estados and miembros, sobre sus prioridades en la manifestation of participación de la sociedad civil y la incidencia política en el foro and político de alto nivel. the first panel will be around El building panel a rápido more será inclusive sobre la 2030 construcción de un expectations 2030 for más this high level inclusivo, meeting las expectativas del foro político de alto nivel and 2021 the first speaker will be talking about y el ideas orador for better
rápido hablará sobre las ideas para una mejor participación de la sociedad civil ante las Naciones Unidas. Tiwana from Civicas. Que tendremos a Tiwana is the chief program Guama, que officer of es Civicas. la jefa del programa Civil de Society Cívicas. Alliance. He La specializes Alianza in Global Cívica se especializa en legislación relacionada society, con freedom of expression, la libertad de expresión de la association, sociedad civil. peaceful assembly. Since joining Civicas in Y desde que se unió a Cívicas 2008, en el 2008, I will use the second name, Tiwana, voy a utilizar el segundo nombre, Tiwana, se ha involucrado advance civic en diferentes esfuerzos civil society participation in para the avanzar la decision-making participación of the civil society ciudadana y para proteger globally. He is las currently libertades ciudadanas a nivel global. oversees portfolio Es of work on defending civic parte de freedom Cívicus, and protection de la defensa protecting de los democracy derechos and y de la democratic protección values. de los valores Welcome, democráticos. Tiwana. Bienvenida, 7 minutes. Tiwana. Tienes 7 minutos. Muchas gracias, Rosalind. Y me da mucho gusto ver a tantas caras familiares con quienes estaremos trabajando. Muchas gracias, Oli, y a todos, a Clara, a nuestros colegas de Forus, a todos los que organizaron esto. Fue maravilloso escuchar a la embajadora hablar y bueno, quisiera empezar con diciendo que la Agenda 2030 es una de las tareas más grandes que hemos emprendido. Es algo que la sociedad civil ha estado, para lo que ha estado luchando. Y algo muy importante de esta agenda es que es muy holística. Cubre un enorme número de preocupaciones de la sociedad civil y de asuntos importantes. Los desafíos, por supuesto, son que, bueno, esta agenda no siempre es considerada de forma holística por parte de muchos gobiernos. Hay partes que solamente toman secciones de la agenda y, bueno, que hay que actuar como socios iguales en el progreso de esta agenda y su desarrollo. Son muy relevantes los resultados de la agenda para la sociedad civil porque se busca una sociedad inclusiva y participativa, donde se tomen decisiones en conjunto y que haya compromisos entre las alianzas de la sociedad civil. Estos compromisos están incluidos en los objetivos 16 y 17, pero pueden ver que hay otros objetivos que apoyan a la sociedad civil y a este tipo de trabajo. Pero a pesar de estos desafíos, en Cívicos el 87% de la población del mundo les da libertad de expresión a la sociedad civil y de reunión, pero a veces hay muchos limitantes. Algunos grupos se enfrentan a diferentes desafíos, por ejemplo, a estados represivos, ciertos elementos de censura en el sector privado, otros que no se suscriben a los principios de la participación democrática y el surgimiento de grupos que promueven discursos de odio o de violencia dentro de la sociedad civil que promueven la injusticia y la violencia. Ante todos estos desafíos, creemos que para proteger el espacio cívico no debe ser una prioridad. Y ya vemos que la Agenda 2030 se ve afectada porque no hay muchos medios de participación para la sociedad civil. No somos, la sociedad civil no ha sido capaz de asegurar una rendición de cuentas clara. Creo que esto va a ser muy importante durante el foro político de alto nivel. Creo que Sarah Brandt va a estar hablando algo al respecto. Y bueno, también tenemos que hablar sobre el trabajo digital. Y después, cuando regresemos a la normalidad, seguiremos manteniendo algunos desafíos a los que nos tendremos que enfrentar. Esta reunión también está sucediendo poco antes de la Asamblea General, donde se va a presentar un informe general con una agenda después del que se celebró el año pasado.
La Carta de los Derechos Humanos comienza con la cita de la gente, pero sabemos que el espacio cívico y la participación de la gente ante las Naciones Unidas es muy limitada, así que Cívicus, junto con otras organizaciones, y como parte de que le creemos a la campaña de Le Creemos a la Gente, es una parte fundamental que debemos poner sobre la mesa y que debe de ser incluido en los informes para poder hacer un progreso en cuanto a la participación de la sociedad civil. La primera parte es un enviado de la sociedad civil. Esta oficina se podría crear en la sede de las Naciones Unidas y la idea es que se analice la participación a través de diferentes oficinas y departamentos de las Naciones Unidas con la sociedad civil. Sabemos que a algunas agencias les va muy bien, sabemos que a algunos foros también les va muy bien, pero hay otros que tienen que ver con la participación de la sociedad civil que se ven con muchos desafíos. Así que esta idea es para tomar toda la participación ciudadana y concentrarla en una oficina, pero también trabajar con diferentes departamentos para asegurarnos de que las agencias, las oficinas y los departamentos le están permitiendo a la sociedad civil tener una participación siguiendo los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas y observando los principios mencionados por el secretario general sobre el desarrollo sostenible y el espacio cívico. Tenemos que hablar en más y tener más tiempo con esta conversación. También tenemos la idea de la iniciativa de los ciudadanos. Esto puede incluir asuntos importantes. Vemos que en los últimos 10 años han habido algunos conflictos, por ejemplo, los de Siria, los de Gaza, en Israel. Tenemos la persecución de personas en diferentes lugares del mundo. A pesar de las demandas ciudadanas. Y bueno, además de que sea ciudadano, de que sea establecido, se le pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que tome acción en asuntos preocupantes para la sociedad civil. El tercer asunto importante es la Asamblea Parlamentaria. Vemos que mucha representación estatal, mucha de esta participación ante las Naciones Unidas está muy centralizada. Vemos que la sociedad civil no tiene medios para participar y que la gente tiene un acceso limitado al trabajo de las Naciones Unidas. Así que esperamos que tengamos un proceso más participativo en esta asamblea parlamentaria. También había un compromiso de actualizar las Naciones Unidas. Yo espero que estos 3 puntos le puedan ayudar a las Naciones Unidas a actualizarse por sí sola y buscamos un futuro más inclusivo que incluya a las personas en la sociedad civil. Muchísimas gracias. No voy a leer la biografía de nuestro siguiente participante. Por favor, limítese a 6 minutos. Damos la bienvenida a Bena Elikana de GCAP, que va a hablar sobre la justicia social y que ninguna mujer quede atrás. Ella también está aquí representando la campaña nacional sobre los derechos humanos de la mujer. Muchas gracias. Gracias, Rosalind, y le agradezco a todos y todas por permitirme estar aquí. Me da mucho gusto de estar en esta reunión virtual. Claro que de no ser por COVID estaríamos en Nueva York. Les agradezco sobremanera por esta oportunidad. Cuando los Estados miembros concluyeron el trato de la Agenda 2030, uno de los principales mensajes que querían contarle al mundo era no dejar a nadie atrás. Y aquí estamos prácticamente después de 6 años de que se aprobó la agenda. Cada vez nos vemos formulando la misma pregunta. ¿Realmente estamos
evitando que la gente se quede atrás. Yo quisiera compartir con ustedes ciertas experiencias, especialmente al analizar a los grupos más marginalizados, las comunidades discriminadas, a las mujeres dentro de estas comunidades. Pueden ser comunidades de toda índole, comunidades actualmente afectadas por la esclavitud moderna o formas tradicionales de la esclavitud. La epidemia o la pandemia de COVID-19 ha profundizado, exacerbado el desastre anterior, las vulnerabilidades ya existentes y ha marginalizado aún más a las comunidades, saturando la capacidad de los gobiernos de responder a este desastre de salud pública, sin mencionar siquiera el impacto psicológico y económico que se sintió y se sigue sintiendo en todo el mundo, más aún en los países de baja renta. Ahora, si vemos a las mujeres de las comunidades que han sido discriminadas en términos laborales y por su origen, debemos analizar los costos, la ubicación y su identidad, porque realmente son mujeres vulnerables, estigmatizadas mucho más que otras mujeres. Las vulnerabilidades preexistentes se han acentuado, al igual si tomamos en cuenta otras interseccionalidades, las mujeres solteras, trans, las mujeres de la tercera edad deben ser aspectos considerados. Ahora, el gobierno derivó inmediatamente ayuda económica, distribuyendo esa ayuda en especie, también otro tipo de asistencia financiera. Sin embargo, la ayuda fue dispareja, especialmente para aquellas comunidades discriminadas con base en su origen. Y claro que la violencia contra las mujeres de esta comunidad siguió fuerte. Y les voy a dar algunos ejemplos de algunos países que analizamos. Por ejemplo, en Nepal, el 42% de las mujeres viven por debajo de la línea de la pobreza y la pandemia les privó de su fuente de ingresos, perdieron su sustento, pero además, debido a que también se quedaron sin su fuente de ingreso, se enfrentaron a más dificultades por la escasez de alimentos y los paquetes de auxilio no fueron accedidos fácilmente por las comunidades debido a que eran comunidades remotas y porque no les llegaba la información a tiempo. En la India, el 65% de las mujeres viudas y sus familias no formaron parte de los esquemas que permitieron tratamiento y esquemas de pruebas para COVID. Y también las mujeres solteras y viudas de esas comunidades no recibieron los incentivos prometidos por el gobierno. Y podría seguir y seguir dándoles datos. No quiero profundizar en esta información, pero sí debemos analizar a las mujeres indocumentadas, las mujeres migrantes, las mujeres trans, las mujeres, todas las mujeres en estas comunidades, como en Bulgaria, en Rumania, en Serbia. Los programas de asistencia o de control de la reproducción fueron suspendidos y cada vez aumenta el discurso de odio y la estigmatización. Así que voy a decir un par de cosas sobre la vacunación y qué es lo que esperamos. Por ejemplo, en la India, el programa de vacunación es de imposible acceso para ciertas personas, porque para poder recibir la vacuna te tienes que registrar ya sea a través de tu celular o por una computadora. Y hay muchas comunidades que no tienen acceso a la tecnología, por eso se les hace aún más difícil tener acceso a los programas de vacunación. Ahora también en áreas rurales o semiurbanas no tienen acceso a los servicios de salud, a los hospitales y no pueden llegar a estos lugares. Por consiguiente, nuestras demandas específicamente con relación a la vacunación es vacuna sin costo para todas las personas, especialmente tomando en cuenta las poblaciones más vulnerables. Nuestra principal demanda siempre ha sido y seguirá siendo que cuando hablamos, cuando decimos no dejar a nadie atrás, esperamos realmente
estar enviando este mensaje para que no solamente quede en la política, sino que se implemente, porque las mujeres en estas comunidades, entre las personas con discapacidad, entre las personas trans, entre las personas de la tercera edad, son las personas que más atrás quedan y espero que estas comunidades se vuelvan el centro del discurso. Muchas gracias. Rosalind, I think you're muted. Rosalind, me parece que está en mute. Sorry. Una Thank you very disculpa. much, Muchísimas gracias, Bena, for those very insightful, Bena, por points you have raised. And ese now mensaje we tan would claro. welcome, Ahora le damos la bienvenida the pronunciation of these names are big. Deidre de Baka, a Deirdre to de tell Burka, us around, que va how to improve partnership, a compartir con nosotros cómo mejorar un trabajo en alianza dentro de la Agenda 2030. Adelante, Deirdre. because of time. No voy a leer su perfil por falta de tiempo. Tiene 6 minutos, por favor. Muchísimas gracias, Rosalind. Les traje algunas diapositivas. Si me permiten, muchas gracias. Gracias. Hola, soy Deirdre de Burka. Soy la coordinadora de defensa de Forus, que es la red de 16 plataformas, 7 coaliciones regionales de la sociedad civil. Voy a hablar acerca de cómo mejorar el trabajo en alianza dentro del marco de la Agenda 2030. Y Forus lo hace porque nos concentramos en el ODS 16 y 17 dentro de nuestro trabajo de consecución de la Agenda 2030, que tiene que ver con las alianzas entre los diferentes grupos de interés. En el evento lateral del próximo viernes para las Naciones Unidas para analizar este objetivo, estamos preparando un reporte que voy a resumir aquí. La pregunta el día de hoy es cómo mejorar el trabajo en alianza dentro del marco de la Agenda 2030. Como les dije, las alianzas de los ODS se reconocen como un medio clave de implementar la Agenda 2030 dentro del ODS 17 y la sociedad civil se reconoce como un grupo de interés clave en ese tipo de alianzas junto con otros sectores como el sector privado, los sindicatos, las universidades, las iglesias, los grupos de fe, entre otros. Así que las alianzas entre diferentes grupos de interés constituyen un elemento central de la Agenda 2030 porque brindan un abordaje general para hacer una transición urgente hacia el desarrollo sostenible que la comunidad internacional reconoce es una necesidad urgente. Y el hecho de incluir a los diferentes grupos de interés no es un compromiso ideológico únicamente, sino práctico también, porque hay tantos beneficios que vinculan a las alianzas cuando funcionan bien, porque aportan diversidad de experiencias y habilidades de diferentes sectores a la implementación de la Agenda 2030 y también nos ayudan a una polinización cruzada y complementariedad. Y también le añaden legitimidad a implementar acciones, porque hay tan amplia gama de sectores representados en estas alianzas. Y las alianzas también tienen un alcance mayor que aquellas alianzas que solamente incluyen un sector. Y son alianzas que pueden promover un programa o esfuerzo de rendición de cuentas mutuo entre los sectores para instar a más confianza y seguridad entre los grupos involucrados. Tal vez voy a provocarles un poquito planteando la siguiente pregunta. ¿En qué medida realmente únicamente estamos alabando o promulgando el concepto de las alianzas multisectoriales? También, ¿cuántas de nuestras redes de la sociedad civil están involucradas en alianzas entre diferentes grupos de interés significativas con otros grupos como la academia, los sindicatos del sector privado, los grupos parlamentarios, los grupos religiosos, ideológicos, parlamentos nacionales, gobiernos locales o incluso los movimientos sociales? ¿Cuántas de nuestras redes están participando en alianzas significativas con otros sectores? Y desde luego, sabiendo que hay diferentes alianzas, desde informales a otras mucho más formales, claro que el día de hoy estoy hablando de alianzas más estructuradas y formales donde hay objetivos acordados mutuamente con búsqueda de objetivos claros.
Por eso otra pregunta interesante que debemos formular sobre las organizaciones de la sociedad civil que tal vez no forman parte de este esquema aún, sería preguntar cuáles son los obstáculos prácticos para el desarrollo que logran, que están impidiendo que se formen las alianzas. Es la falta de oportunidad, falta de confianza sobre la capacidad de realmente entablar una alianza. Hay organizaciones de la sociedad civil que sienten carecer la capacidad de las habilidades de mantener y establecer alianzas, o más bien es la falta de financiamiento que puede realmente intensificarse en cuanto a recursos humanos. Solamente quisiera brindarles un ejemplo de cómo las alianzas entre diferentes sectores se vinculan con el ODS 16 Plus y cómo se puede promover un entorno habilitador para la sociedad civil. Sabemos que cada vez aumenta la tendencia hacia los gobiernos tener comportamientos autoritarios y no liberales, encogiendo el espacio de acción de las organizaciones de la sociedad civil. También estas se ven sujetas a restricción, control, vigilancia, prisión e incluso muerte. Deben gestar alianzas contundentes y robustas con otros grupos de interés que también desean proteger el espacio cívico y fomentar la participación cívica, incluyendo organizaciones filantrópicas, los medios, sindicatos, iglesias, el sector privado. El punto es que la sociedad civil tiene más probabilidades de ser atacada o de desmoronarse si es que carece de apoyo de estos sectores de influencia de la sociedad. Por eso, crear ese tipo de alianzas con los representantes de los diferentes sectores es lo más conveniente para la sociedad civil. Por este motivo, y voy a concluir ahora, Forus quisiera compartir las recomendaciones clave para el ODS 17 con relación a este tema, porque creemos que este tipo de alianzas deben florecer en los próximos años. Primero, hay que instar a la comunidad internacional para buscar la implementación cabal del ODS 17 y también promover las alianzas multisectoriales para que se implemente la Agenda 2030. Además, a pesar del hecho de que supuestamente la revisión de la implementación del ODS 17 por parte de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas aún no es un hecho, aún hay que buscar una practicidad. Por eso queremos una implementación cabal del ODS 17 y que haya una revisión anual significativa del objetivo. Forus también está buscando mayor flujo de financiamiento internacional para el ODS 17 para respaldar el establecimiento y mantenimiento de alianzas multisectoriales, y debemos defender que estas alianzas a veces se forman orgánicamente, pero otras veces es muy difícil lograr que empiecen, que echen a andar y que duren. Por eso creemos firmemente que debe haber más financiamiento internacional hacia la consecución del objetivo 17 y para ayudar la participación cabal de la sociedad civil. Forus también busca la creación de nuevas plataformas digitales para apoyar a los grupos de interés para que se conecten entre sí, que se conecten con los diferentes sectores con áreas de interés similares vinculadas a los ODS. Creemos que las plataformas digitales pueden ayudar a los diferentes sectores a identificar y tal vez lanzar nuevas alianzas multisectoriales conectadas con diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente, más o menos importante, se busca que la sociedad civil tenga acceso a la generación de capacidades dentro del ODS 17 para respaldar y mantener diferentes alianzas para monitorear e implementar los ODS. Este es el final de mi presentación de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero tener una nutrida conversación después. Adelante, Rosalind. Muchas gracias, Deirdre, por esta presentación tan clara. Ahora invitamos a Katarina Popovich, que hable acerca de la revisión política de alto nivel y los mensajes clave para el 2021. Bienvenida, Katarina. Muchísimas gracias. Tengo que hablar sobre un tema complejo, la revisión de alto nivel y todos los años de negociación a lo largo del proceso, pero voy a tratar de traducir esto en unos cuantos minutos. Es un tema muy difícil y lamentablemente los indicadores son negativos porque no ha cambiado mucho. Les voy a hablar acerca de las principales características.
Empezamos la revisión de alto nivel hace 2 años y cuando llegó la pandemia de COVID-19 y paralizó el mundo, empezamos a analizar las consecuencias y cómo podría ser la recuperación y anhelábamos que fuera un empujón adicional para la revisión y que aprenderíamos lecciones significativas. Pero debido a que el COVID-19 expuso problemas estructurales como inequidades sistémicas, esperábamos que, claro, que pudiera aportar más argumentos en la revisión y que pudiéramos hacer cambios significativos en el futuro al mejorar la función de esta revisión. Sin embargo, hubo elementos adicionales que debemos mencionar, como por ejemplo, me parece que en septiembre del año pasado, la estimación fue que el retraso en lograr los ODS sería ya de 62 años. Sabemos que los ODS, en el ODS 1 ya había retraso antes del COVID, así que después el tiempo sigue aumentando. La impresión que tenemos entre los diferentes grupos de consulta y las diferentes reuniones en las cuales se ha hecho muchas aportaciones, entendimos que hay quienes están tratando de ocultarse detrás del COVID-19 porque ya se sabía de esos problemas antes de la pandemia, pero claro, la pandemia los expuso y sería más fácil argumentar un papel más contundente. Parte de las aprobaciones ya se hicieron, ha habido mejorías, por ejemplo, en cómo mejorar cómo los VNR se están organizando, presentando y también diferentes conversaciones sobre la centralidad de los derechos humanos. Pero con todo, debo decir que no han cambiado muchas cosas y básicamente lo que aún tenemos después de la revisión de alto nivel y después de la declaración, aun cuando sucedieron en momentos diferentes, podemos decir que hay que apoyar el liderazgo, la guía de la revisión de alto nivel y también la emisión de ciertas recomendaciones. De hecho, hemos visto aprobaciones, se están alentando los países y no, vemos que no hay gran compromiso, no hay ambición por la consecución de los logros y el punto más importante es que falta esfuerzo para que esta revisión política de alto nivel se oriente hacia el logro de los objetivos y tenga un papel preponderante. Esa fue nuestra principal preocupación y nuestra crítica principal. Y debo decir que se trató de un proceso que recibió apoyo y sí, los cofacilitadores, tanto en la revisión política de alto nivel como en la declaración ministerial y otros países nos apoyaron significativamente, pero también hubo mucha resistencia, motivo por el cual no fue posible avanzar y por lo cual no ha habido gran cambio. Lo que vemos y leemos en todas partes es que no, ya no vamos a seguir igual, especialmente después del COVID-19. Ahora los problemas, sin embargo, son peores. Necesitamos una agencia transformadora y no una adaptativa. No obstante, todo el esfuerzo porque hubiera un cambio significativo, por ejemplo, lo que vimos en el documento de revisión y la declaración ministerial, mucho de ese esfuerzo se detuvo por buscar una terminología en común. Así que ha habido cambios menores y solamente los cambios respaldados por la mayoría de países se hicieron posible, pero cualquier ambición más robusta realmente se detuvo en la terminología utilizada. Pero hay que cambiar la terminología para cambiar los procesos, lo sabemos. Quisiera mencionar algunos de esos puntos y también la gestión de las diferentes propuestas. Hubo propuestas buenas, pero se fueron debilitando a lo largo de los procedimientos. Lo hemos visto. Y ha habido quienes tuvieron que parar, por ejemplo, el tema de género. Especialmente es un tema en el cual no hubo acuerdo entre los países, muchos acuerdos no querían tener una terminología más robusta en términos de género. En cuanto a derechos humanos, sí hay un párrafo, pero sigue siendo bastante débil. Así que se trata de un proceso extenso, con muchas reuniones, procesos de consulta, pero a final de cuentas, realmente lo único que va a cambiar va a ser menor.
Así que tal vez lo más importante es que no hay esfuerzos hasta ahora para remover las barreras estructurales percibidas, las desigualdades sistémicas, la arquitectura del poder global, la arquitectura financiera. Así que se ha mantenido sin alterar y los cambios no han sucedido a pesar no solamente de nuestros esfuerzos, sino de muchos otros países que trataron de apoyar fuertemente en términos de derechos humanos, el papel de la sociedad civil, los derechos humanos, pero realmente se fue debilitando y diluyendo. También hubo mucho esfuerzo para hablar sobre los vínculos existentes entre los ODS para lograr una mayor integración. Y no se aceptó, pero en los resultados de todas maneras, se aceptó, pero en los resultados no vimos mayor cosa. A pesar de la esperanza y de las buenas intenciones, la revisión anual del ODS 16 fue algo que se rehusó. En cierto momento creímos que sí iba a suceder, pero no, se rehusaron, así que no habrá una revisión del ODS 16. Como les dije, entre los BNR ya se ve que es un punto débil, tal vez, en la revisión política de alto nivel y supuestamente va a ser un ejercicio de aprendizaje para mejorar, para aprender ciertas lecciones y con base en eso tal vez reformular ciertas recomendaciones. Así que ha habido muchas discusiones al respecto, como hay que dedicar más tiempo a los BNR, debe haber más intercambio, debe haber más tiempo para preguntas significativas y no solamente para transformar una u otra, pero a final de cuentas parece que va a seguir igual y habrá presentaciones de índole más bien turística, mostrando las bellezas de los países y de los logros de los países, pero en el pasado. Así que eso realmente nos desalentó. Parte de las discusiones también giraron en torno a la conexión global y regional. Por eso participaron las comisiones regionales. Me parece que sigue discutiéndose porque la declaración ministerial aún está abierta y puede haber cierto espacio de mejoría, pero parece que sigue estando más débil de lo que habíamos esperado. Y desde luego el aspecto crítico, tal como ya lo mencionaron, fue la función de la sociedad civil. Tras varios retrocesos y tratar de abrirnos camino, en cierto momento nos vimos en la situación de defender la postura que ya teníamos garantizada ya por la resolución y vimos que no había mayor mejoría. Sí hubo países que apoyaron, lo cual viene incluido en el texto, que los países son instados. No es una recomendación, sino más bien se les insta a los países a que incluyan a representantes de la sociedad civil en las consultas nacionales. Sin embargo, de cierta manera, aún como que nos toleran más que nos invitan, debo decirlo. Y parece que en la mayoría de las sesiones seguiremos teniendo únicamente 3 minutos para hablar, lo cual realmente no significa mucho, ni siquiera es un buen punto de partida para un buen intercambio, para tener un diálogo abierto que realmente nos permitiría abordar los temas más apremiantes. Y desde luego, otro punto en el que insistimos es que hay reportes de diferentes grupos de interés y esos reportes ya son disponibles, ya se fueron traduciendo, ya fueron publicados muchos, o tal vez solamente los resúmenes, pero tal vez no tenemos acceso aún a los reportes nacionales. Así que realmente es solamente algo de lo que estamos hablando y no estamos ejecutando. Así que dependemos de las aportaciones de los Estados miembros, y los reportes nacionales no están disponibles, así que ¿cómo tener un diálogo si no hablamos de los puntos principales y si no se incluyen las páginas de internet oficiales? Así que estos son algunos de los puntos que quería comentar, pero sí debo decir que el tema más importante es la revisión del documento. También ha habido ciertas mejorías a nivel de recomendaciones. Sí, hemos visto cierto esfuerzo en las partes involucradas en la consulta. Claro que la sociedad civil, otros grupos de interés hicieron mucha presión,
pero de todas maneras tenemos una revisión política de alto nivel que no brinda recomendaciones contundentes aún y no se trata de opiniones sustanciales de parte de los grupos de interés y realmente no vemos un mayor esfuerzo. Muchísimas gracias. Thank you very much, Katrina, for Gracias, giving Catarina, those very insightful por areas that we still are struggling hablar with. sobre estos temas con los cuales seguimos y seguimos luchando desde que comenzamos con la negociación. For now, the implementation. Una disculpa a la audiencia, parece que Rosalind está teniendo problemas de conexión y no la podemos escuchar bien en la cabina de interpretación. I request you to put your our level best to answer. And now I will call De upon momento Sarah Brandt from voy a Global llamar Focus to just, a give us Sarah Brandt de Global Focus, around, que follow-up on and va a darle civil society. seguimiento a las necesidades de la sociedad civil. Adelante, Sara. El micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Le agradezco a las personas que organizaron esta reunión, a todas las personas aquí presentes. Es correcto, soy Sarah Brandt de Global Focus, la plataforma danesa para ONGs, y junto con muchos de ustedes durante muchos años hemos trabajado con el hashtag Unmute o Desmuteate. Quisiera compartir 2 diapositivas únicamente con ustedes que les preparé. A lo largo del último año, hemos tenido varias reuniones virtuales con las Naciones Unidas donde vimos que no había gran inclusión de la sociedad civil. Por ese motivo, me emocionó ver la gran movilización de parte de los grupos de la sociedad civil de todo el mundo y también en el HPLF de este año, tal como nos dijo Catarina, hay muchos temas que aún impiden una participación plena de la sociedad civil. Por eso estamos de acuerdo con este logo, para que nos ayuden, para que todas y todos nos ayuden a fortalecer la inclusión de todas las partes involucradas. Insto a todos y todas, si nos ayudan, sería utilizar este logo, el logo que creamos y también cualquier otra fotografía que les parezca relevante que utilicen el hashtag Unmute HPLF, que esperamos sea un hashtag utilizado por muchas organizaciones aliadas y personas aliadas en todo el mundo para resaltar el hecho de que debemos incluir a todos y todas desde la perspectiva de no dejar a nadie atrás, desde la perspectiva de la brecha digital, de la inclusión que se necesita tanto en esta esfera de participación virtual de la que somos parte. Y tal como Mandip dijo, nos brinda la oportunidad de tener mejor inclusión porque ya no hay que pagar, porque no necesitamos visa ya para desplazarnos, pero aún así hay muchísimas barreras, incluso en la participación virtual. Y también lo que hemos visto en las reuniones previas de las Naciones Unidas a nivel virtual es que no solamente depende de las instituciones de las Naciones Unidas el garantizar la participación, sino que también suele depender de los Estados miembros individuales. Por eso, emitimos 3 recomendaciones para los Estados miembros. Primero, enfocarse en facilitar el acceso a la sociedad civil, también ofrecer una mejor participación virtual de la sociedad civil y establecer espacios de formulación de políticas de alto nivel a nivel subnacional y nacional para una participación activa de la sociedad civil, coordinando y estableciendo espacios para fomentar el acceso a Internet, para romper con la brecha digital. Finalmente, quisiera agregar que también hay una carta, el borrador de una carta para el desarrollo sostenible que estamos preparando para brindarle a las organizaciones de la sociedad civil una oportunidad de escribirles a sus gobiernos nacionales e instarles, alentarles a formar parte de la iniciativa y que se suscriban a las recomendaciones que ya
emitió el gobierno danés. Son recomendaciones para una organización de las Naciones Unidas más incluyente y afirmada por 300 organizaciones de la sociedad civil y más de 90 gobiernos. Pero aún hay más por hacer, ya como comentaron las y los oradores anteriormente. Por eso vamos a lanzar Unmute HPLF hoy. Por favor, ayúdennos con ese hashtag, ayuden a compartir la imagen en las próximas semanas para que nuestra voz realmente se pueda escuchar en todos los rincones del mundo. Gracias. Muchas gracias, Sara. Gracias por darnos esta oportunidad para la habilitación. Y tienes la palabra, Oli. Gracias, Rosalind, y gracias a todos por sus participaciones tan valiosas. Me parece que es muy claro que existe una demanda muy clara de muchos de nosotros alrededor de la sociedad civil para asegurar que las voces y las perspectivas de la sociedad civil se escuchen en el foro político de alto nivel. Y creo que ha sido una introducción muy valiosa sobre los asuntos que están surgiendo en el momento. Durante la segunda mitad de esta sesión, buscamos habilitar algo de interacción. Sabemos que muchos están en llamadas en Zoom y que han creado un foro donde, bueno, en la segunda mitad de esta hora será un taller. Nos vamos a separar en diferentes grupos y vamos a discutir lo que sucede en diferentes países. Pero bueno, para prepararnos, tenemos un cierto número de países, de coaliciones regionales y de gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Indonesia, que nos van a dar algunos puntos principales sobre cómo funciona el proceso a nivel nacional. Ya hablamos sobre la perspectiva general, ahora vamos a hablar de cómo funciona a nivel nacional, cómo podemos construir el diálogo como preparación para los exámenes nacionales voluntarios, cómo nos podemos asegurar de que se incluya la sociedad civil en estos informes para que cuando lleguemos a los CNBs en 10 días ya haya sucedido este proceso de participación, de consulta y de diálogo. Escucharemos 4 ejemplos: Indonesia, Dinamarca, Zimbabue y México. Y les pido a los oradores que se mantengan entre 5 y 6 minutos. Lo lamento por ser un tiempo tan limitado, pero necesitamos tiempo para la segunda mitad y para los grupos de discusión. Así que bueno, primero que nada, estoy muy contento de darle la bienvenida al doctor Ibi Udeswati, que es director de la Secretaría de Objetivos de Desarrollo Sustentable en Indonesia. Nos va a compartir cosas muy valiosas. Gracias, Oli. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes. ¿Ya compartieron mi diapositiva? Gracias. Bueno, para Indonesia, el examen nacional voluntario es la tercera vez que lo hacemos. Hicimos el primero en el 2017 y después uno en el 2019. Este informe fue uno de los mejores. Bueno, en el 2019, por ejemplo, fue el mejor informe en cuanto al objetivo número 16 y también en cuanto a financiamiento. El marco que desarrollamos en este equipo para la recuperación está basado en una reforma hecha por el gobierno que busca la recuperación, el comienzo de la recuperación de la economía. Así que bueno, primero que nada, algunas reformas que se llevaron a cabo este año. Uno es para la protección del sistema social, para enfrentar el incremento de pobreza, el desempleo y las desigualdades. También tenemos el sistema de salud nacional y aquí tenemos algunos desafíos, por ejemplo, el retraso en algunas áreas, pero cuando hablamos de datos y de acceso, también nos estamos enfrentando o tenemos el desafío
de educar a buena parte de la población y en cuanto a la vacunación, para desarrollar la inmunidad de rebaño también. Buscamos acceso para 801 millones de personas, pero también tenemos el progreso de la tasa de vacunación, que está siendo bastante bajo, apenas vamos en un 11%, así que parte del desafío incluye brindar una buena percepción o un buen entendimiento para las personas, tan bueno como sea posible. Por supuesto que tenemos que reformar nuestro sistema de desastres, de catástrofes, para incluir a los catástrofes naturales o no naturales, como la pandemia. En este sentido, también incluimos la adaptación, a la respuesta, cómo construir una protección social más que se pueda adaptar de forma más sencilla, pero aún tenemos el desafío en cuanto a la mitigación del cambio climático. Más adelante, para la recuperación de la economía, comenzamos a desarrollar una economía más verde. En esta lista tenemos muchas iniciativas y muchas buenas prácticas que hemos aprendido de parte de diferentes partes interesadas en cuanto a la economía circular, por ejemplo. Por supuesto, los medios de implementación. Siempre es importante tomar en cuenta para saber cómo podemos tener una mejor implementación. En cuanto al proceso, yo diría que es muy incluyente. Tenemos varias plataformas para los ODS, no solamente por parte del gobierno, sino también a nivel parlamentario y también la Agencia de Auditoría Superior. Ellos verifican la consistencia y la veracidad de la información, así como una vigilancia del debido proceso en todas las reuniones y otras formas de participación para otras plataformas. La otra plataforma, bueno, puede incluir a la academia, expertos, filántropos, empresas, con organizaciones de la sociedad civil y medios. También tenemos buenas prácticas por parte de partes interesadas. Pudimos recolectar alrededor de 200 y casi el 60% ya han sido incluidos en nuestro examen nacional voluntario, así que esto fue bastante extenso porque creo que todo el mundo quería ser reconocido por la iniciativa durante la pandemia. En cuanto al proceso, bueno, algo importante también es que en este proceso también informamos la consulta pública en línea y también incluimos a algunos grupos marginalizados para que participaran en la discusión. Así que bueno, basándonos en estos dos procesos, subrayamos la urgente necesidad de rediseñar la transformación económica, que sea más inclusiva. Tenemos para el plan de gobierno, incluimos 6 pasos que mencionamos, pero y es una estrategia que funciona como una base sólida para la transformación económica después de la COVID-19. Incluye a la economía circular, la economía verde, la transformación digital y un nuevo capital como nueva fuente para la parte oriental. Creo que es todo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias y gracias por estos puntos tan claros sobre el proceso que implementaron. Creo que tenemos muy poco tiempo para la coalición de la sociedad civil que también estuvo en Indonesia. Janissa, te puedo pedir que hables 1 minuto o 2 minutos para que los otros países tengan oportunidad. Muchas gracias, Oli. ¿Me escucha? Perfecto. Muchas gracias, Oli.
Y gracias a todos por su apoyo en este NB. Apreciamos que el gobierno le haya dado espacio a la sociedad civil para colaborar activamente. Hemos participado en consultas desde antes del NB y durante el proceso. Creo que 3 puntos importantes que nos gustaría subrayar sobre el ENB de Indonesia es que reconocemos las profundas desigualdades. Y esto es un punto muy importante porque durante la pandemia de la COVID-19 ha sido imposible obtener información muy concreta porque existen ciertas limitaciones en términos de acceso a la tecnología. Y un punto muy importante también es que el ENB también habla sobre la investigación, la transparencia de agentes gubernamentales, etcétera. Así que, bueno, durante la COVID-19, para las organizaciones de la sociedad civil, están trabajando para el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Esto es algo que tenemos que reconocer y también como coalición de la sociedad civil encontramos que es muy importante que el gobierno cree un informe de gobernanza y también que tenga una perspectiva de derechos humanos. Y como parte del gobierno de Indonesia, creo que los ENBs han sido revisados en términos de perspectiva de derechos humanos y esto es algo muy importante para Indonesia y para su seguimiento en términos de la creación del próximo ENB. Pero también creamos una tabla de puntuación para las personas y uno de los resultados que encontramos es que hay muchas organizaciones que no se han involucrado en la preparación del ENB, así que esto es algo eh, lo que tenemos que enfrentarnos en el futuro. También hay algo en términos de la participación crítica. Creo que es muy importante que la sociedad civil tenga información clara, porque es difícil para nosotros contribuir activamente con información que no es muy clara en el proceso de ENB, así que esto es algo que tenemos que subrayar. Muchas gracias. Perdón por hablar tan rápido. Well, I hope it was okay for the interpreters, but I Sí, certainly espero que haya estado bien appreciate para el intérprete, pero yo te entendí muy bien y muchas gracias por ser tan precisa y por subrayar en especial este punto sobre la información y las desigualdades y cómo identificamos las brechas. Muchas gracias. Moving now to some other examples. So I think we've heard Para pasar a otros ejemplos, me parece que ya escuchamos compromisos muy importantes por parte del gobierno danés, así que estoy muy contento de tener con nosotros a Caroline de Global Focus, que va a hablar un poco sobre el proceso de ENB en Dinamarca y si tienen algunos mensajes principales que han aprendido o qué les gustaría compartir, qué funciona bien para otros países. Caroline, tienes la palabra. Gracias, Oli. ¿Me escuchan? Perfecto. Muchas gracias por organizar esta llamada y gracias por dejarme subrayar un proceso de participación que ha funcionado muy bien aquí en Dinamarca. Como Marie-Louise dijo al principio, desde la sociedad civil estamos muy contentos por la colaboración tan cercana que hemos tenido, aunque tengo que decir que ha sido un comienzo bastante lento. Y bueno, lo que hicimos en la sociedad civil de Dinamarca fue que decidimos romper el silencio en octubre en vez de esperar a que los funcionarios del gobierno tomaran el liderazgo. Más bien nosotros invitamos a los funcionarios a 3 reuniones informales, 3 mesas redondas, uno enfocado en no dejar a nadie atrás, otro enfocado en la construcción verde y otro en el monitoreo. Y quisimos crear una sala informal donde la sociedad civil pudiera dar sus perspectivas y que pudiera haber un diálogo con preguntas, con intercambio de conocimiento, ejemplos internacionales sobre cuáles eran algunos buenos ejemplos, qué no se había hecho. Y este fue un comienzo con una conversación informal. También queríamos demostrar que podemos ofrecer soluciones, así que realmente quisimos compartir soluciones para los próximos procesos. Después de estas 3 discusiones de mesa redonda, reunimos todos los materiales de los seminarios web y hicimos algunas reuniones con la sociedad civil, uno con Nichap y otro con otra organización, y establecimos acciones concretas como sociedad civil. ¿Qué podemos hacer en colaboración
unos con otros y esto involucra o incluye la evaluación de la sociedad civil de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en los ENBs, dos audiencias públicas, uno enfocado en no dejar a nadie atrás, un enfoque holístico, etcétera. Y también un ciclo de monitoreo concreto en el informe ENB. Yo estoy convencida de que esta solución o este enfoque basado en las soluciones ha sido clave en nuestra colaboración cercana con los ministerios de finanzas y de gobierno y este diálogo informal que hemos tenido a lo largo del proceso y donde hemos creado un espacio donde nos pueden contactar si tienen preguntas. También nos dieron la oportunidad de ver un borrador del plan de acción que pudimos incluir en el examen nacional voluntario, etcétera. Me parece que el comienzo con estos webinarios están dando pie a una muy buena colaboración. Gracias. Perfecto. Este es un enfoque muy interesante, como los deseos principales de las áreas que queremos subrayar y trabajar con ellos, con los ministerios y secretarías pertinentes. Me parece un proceso muy fuerte para la participación y creo que otros países podrían utilizarlo. El próximo orador nos va a dar más perspectiva que viene del continente africano, de Zimbabue. Sabemos que Zimbabue fue el anfitrión de la reunión regional y creo que Judith tiene puntos muy interesantes. ¿Nos podrías compartir algo sobre cuáles son algunas de las brechas que identifican y que han hecho? Muchas gracias, Oli. Gracias por invitarme a mí y a otros colegas que se están uniendo a esta reunión en línea. Quisiera comenzar hablando sobre los datos que presentó Zimbabue en el 2017 entre las organizaciones civiles que trabajan en conjunto y con la sociedad civil en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Todos contribuimos al proceso, pero nuestro proceso de participación fue bastante complicado. Este año, el gobierno está presentando su segundo examen nacional voluntario. Estamos contribuyendo con la sociedad civil y tengo que mencionar que en el 2017 y actualmente, en cuanto a la participación del gobierno con consultoría, ha sido bastante difícil. Para reflejar ambos procesos, el 2017 en el actual, lo que estamos esperando es el uso de la tabla de puntuación de la gente como herramienta, pero también como un enfoque que contribuya a nuestro proceso. El uso de esta tabla de puntuación nos brinda una forma sistemática de revisión de los objetivos de desarrollo sostenible desde la perspectiva de la sociedad civil. Como dije, desde el 2017 no queríamos quedarnos atrás, queríamos incluir varios procesos y varias áreas, pero fue muy complicado. Así que la forma en la que usamos ahora la tabla de puntuación es haciendo que nos ayude a entender las referencias de la sociedad civil con otros miembros y buscar una representación sectorial. Estamos recolectando información que utilizamos para evaluar el proceso desde nuestra perspectiva. También capacitamos a diferentes miembros a través de diferentes asociaciones y ellos nos brindaron una cobertura amplia de la sociedad civil. El gobierno sabía que íbamos a salir con este informe, que no queríamos que sintieran que lo estábamos haciendo a escondidas, y hubo una cierta receptividad de su parte. Nos dijeron, por favor,
danos información sobre el informe que están realizando, así que el gobierno ya está esperando las perspectivas de la sociedad civil. En cuanto a los representantes de la sociedad civil, se realizó una capacitación en línea y fue muy representativa de diferentes sectores. Se les informó del proceso, pasaron a través de la capacitación y de la recolección de información para llenar la tabla de puntuación. Y de esta forma nos ayudó a alcanzar una perspectiva más amplia de la sociedad civil y sus organizaciones. También utilizamos métodos mixtos. Principalmente fue todo en línea, pero también durante las restricciones de la COVID-19, esto se permitió un poco más. Así que la combinación de utilizar métodos en línea y utilizar las tablas de puntuación nos ayudó a consolidar cierta información que venía de la sociedad civil. Y me refiero a esta tabla de puntuación como un enfoque porque nos ayudó en gran medida a brindar información y a producir el informe con información de la sociedad civil que fue contrastada con la de la consultoría y fue incluida en el gobierno, en el informe gubernamental. Este proceso nos ha facilitado mucho como sociedad civil el tomar una posición sólida y esperemos que podamos incluir esta posición en la evaluación del progreso de los ODS en conjunto con el gobierno de una forma más consolidada. Creo que también algo muy positivo es que el gobierno está esperando esta información de nuestra parte y creemos que es muy claro que, que puede ser un entorno muy favorable. Esta vez estamos utilizando la tabla de puntuación de la gente como una herramienta que nos va a ayudar a consolidar la información y que nos va a ayudar a perfeccionar estos procesos. Va a poder ser una forma de involucrar al gobierno y de tener una influencia en el proceso de los CNB, porque observamos que en el último informe fue una contribución porque fue más fácil para la parte de la consultoría utilizar la información. Existían algunas narrativas que funcionaron para explicar por qué se estaba dando la información de esta manera. Muchas gracias. Gracias, Judith. Señalas puntos muy importantes sobre esta segunda vez y los aprendizajes que se pueden tomar de un proceso a otro. Creo que vamos a escuchar mucho al respecto porque hay algunos países que realizan su NB por segunda o tercera vez, así que es muy interesante escuchar sobre cómo construyeron ustedes esta experiencia. El último país que queremos señalar es de México y creo que vamos a escuchar la intervención en español, así que por favor utilicen la función de interpretación simultánea como se señaló al principio de la reunión. Y tenemos a Laura y a Roberto que van a hablar desde la perspectiva mexicana. Laura. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días a todas, a todos. Oli, muchas gracias por crear esta posibilidad de intercambio de distintas experiencias de participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso, digamos, de integración de los informes nacionales voluntarios. Como dijiste, vamos a hablar dos personas de dos organizaciones que hemos estado activas animando la participación de las organizaciones en este tercer informe voluntario y último que presentará nuestro gobierno. Decirles a ustedes que somos parte de un espacio de organizaciones de sociedad civil, que estamos articuladas desde que se debatió la agenda, que la hemos dado seguimiento y que hemos estado generando desde entonces distintos ejercicios de participación y de posibilidad de incidir en la implementación de la Agenda 2030. El gobierno, el caso mexicano, es complicado explicar cómo ha sido nuestro proceso porque hemos tenido dos gobiernos en lo que
desde que se aprobó la agenda. Entonces, el segundo, el actual, ha cumplido el día de ayer 3 años y por lo tanto hemos tenido que realizar un ejercicio de reanimación del diálogo entre gobierno y sociedad. Según entendí cuando conversamos con Oli, nos parecía que era importante compartir en este foro lo que ha sido justamente esta última etapa de participación de cara, digamos, a lo que ha sido el ejercicio de integración del Informe Nacional Voluntario, que ha tenido características distintas a las ocasiones anteriores, aunque siempre hemos participado. En esta ocasión, digamos, tuvimos la posibilidad de ser parte de un ejercicio, digamos, novedoso, en donde la integración del informe pasó por varios momentos. En primer lugar, decir que sí hicimos una calificación, digamos, que favoreció, que nos propició Action de los ODS en México, y en esa calificación de los ODS el país no sale bien aprobado, digamos, y bien calificado, porque digamos que son pocos los ODS en los que se ha tenido progreso. No quisiera detenerme en ello. Después hicimos, junto con el gobierno mexicano, esta experiencia. El gobierno decidió integrar a 9 sectores y entonces nos dio la posibilidad de que uno de esos sectores fuera las organizaciones de la sociedad civil, no de una manera, digamos, fácil, porque tuvimos que insistir y ejercer un poco de presión para ser parte de uno de los actores o sectores de ese, digamos, comité, y ya entonces, incorporadas las organizaciones, hicimos una consulta consensuada con gobierno, a un núcleo de organizaciones de sociedad civil, cerca de 80 organizaciones que tuvieron la posibilidad de evaluar el progreso de la agenda en nuestro país, pero también de hacer, digamos, propuestas y de plantear, digamos, algunas exigencias y demandas de una participación más cualificada, de una participación más sistemática, que no solo se quede en las coyunturas, que no solo se quede, digamos, en los ejercicios eventuales que se hacen de consulta, sino que realmente la opción que se nos abrió de dar nuestro punto de vista respecto a lo que pensamos que ha sido la implementación o el progreso de la agenda, abra un camino, una ruta para continuar, digamos, trabajando y participando. Entonces hicimos esta consulta. Roberto nos va a hacer favor de comentar un poco más sobre ella, y también realizamos otro ejercicio con un grupo focal de organizaciones para integrar lo que llamamos, como en muchos países, informes alternativos o informes espejos, informe luz, como así le denominamos en México. Este es el segundo realmente que realizamos en esta etapa que se aprobó la Agenda 2030, y en este informe luz, pues ahí también hacemos, digamos, una valoración más cualitativa, más que cuantitativa, de lo que ha sido la estrategia nacional, los medios de implementación que el gobierno ha previsto para la participación, cómo hemos sido o no incorporadas las organizaciones de la sociedad civil. Esta experiencia es interesante después documentarla más, porque ha sido con altibajos. No todo el gobierno ejecutivo nos abre la puerta para la participación. Ha sido focalizado realmente en el Ministerio del Exterior, en la Cancillería mexicana, y en la presidencia, cuando tenía la responsabilidad de la agenda. Ahora la tiene un Ministerio de Economía, pero digamos que la posibilidad de participación tiene mucho que ver con la voluntad, el respeto, credibilidad que tenemos con ciertas dependencias de gobierno. Así que, pues sí, reconocemos que Cancillería ha sido digamos, un ministerio clave para que nos dé la oportunidad. Tuvimos posibilidad de opinar sobre la declaración ministerial, y tenemos ahora este informe que les comento, que de consulta, que será incorporado en el Informe Nacional Voluntario de Gobierno, en donde estarán incorporados los 9 sectores que hicimos parte de este ejercicio, digamos, de consulta
y luego de incorporación de nuestras valoraciones, de nuestras propuestas y sugerencias de cómo seguir en adelante, digamos, con un cumplimiento de la agenda pues más efectivo, un gobierno que tiene, digamos, realmente sí mucho interés en generar política pública para acabar con las desigualdades. Ahí hay, digamos, decisiones interesantes que ayudan a la agenda, pero no es un gobierno que haya asumido la agenda como tal en su visión integral. Necesitamos trabajar en ello. No tenemos tampoco una transparencia adecuada y nuestros mecanismos de participación tienen que mejorarse todavía mucho más y no son solamente coyunturales. Entonces, participamos en el informe, generamos un informe alternativo, calificamos los ODS de otro lado y fuimos parte de este comité. Entonces, perdón, para que darle oportunidad a Roberto, que también su organización junto con la mía, que es Equipo Pueblo, hemos sido las organizaciones, digamos, animadoras o facilitadoras de este proceso que sí vale la pena reconocerlo como una buena práctica. Ya, Roberto, perdón. Muchas gracias, Laura. Hi, everyone. I will participate in Spanish, so if you want to change the channel. Voy a hablar en español, así que si hacen cambiar el canal, adelante. So, bueno, gracias por el espacio. Soy Roberto y colaboro en una organización que se llama The Hunger Project. Somos una organización internacional con presencia en 22 países del mundo y nuestra misión está basada en poner fin al hambre y a la pobreza con una metodología que llamamos desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género. Como decía Laura de Equipo Pueblo, y a quien agradecemos además desde THP México por habernos invitado a este espacio, Equipo Pueblo y THP México somos dos organizaciones que estamos en un mecanismo formal del Gobierno de México y quisiera platicarles tres cosas. La primera es sobre algunas recomendaciones importantes que emergen de esta consulta nacional que hicimos. Un poco bueno, ya decía las recomendaciones y también qué sigue después de este proceso de elaboración de informe, qué sigue en México y que sabemos que va a estar sucediendo. Como ya decíamos, la consulta se hizo alrededor de 80 organizaciones en el país. Es un número importante, considerando que estuvieron en distintas partes de nuestro país. Y bueno, algunas de las recomendaciones principales tienen que ver con la alineación de que el gobierno federal debe todavía alinear sus prioridades y los proyectos y políticas en relación con los documentos y los estándares internacionales de los que México hace parte. Hay un llamado importante a que se refuercen los compromisos de los gobiernos locales en materia de Agenda 2030, que es un tema que salió muy recurrentemente en la consulta, el trabajo en lo local, fortalecer la arquitectura institucional de los gobiernos locales y los gobiernos municipales, y también la reestructuración de las políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de género, de diversidad sexual, intersectorial, y también en el ámbito de financiamiento internacional a gobiernos federales, locales y a las organizaciones de la sociedad civil, pues hay un llamado que tiene que ver con generar esquemas de financiamiento desde los distintos niveles de gobierno, con la participación multiactor, fortalecer mecanismos de cooperación con entidades internacionales que permitan el financiamiento para el desarrollo eficaz, un ordenamiento y normatividad fiscal favorable para las organizaciones, porque en el país hay un contexto complejo sobre nuestra condición fiscal que el Gobierno de México ha impulsado, pero también, como ya decía Laura, pues el fortalecimiento de los mecanismos
de las organizaciones de la sociedad civil. Uno de los momentos importantes que viene ahora para México, una vez que hemos organizado esta consulta, es importante decir que esta consulta que hicimos y estas recomendaciones van a estar dentro del Informe Nacional Voluntario del Gobierno de México. Es decir, nuestras recomendaciones de sociedad civil van a ser parte formalmente de este informe que nuestro país va a presentar. Después del foro político de alto nivel, o bueno, más bien dentro del foro político de alto nivel, Equipo Pueblo, Laura y su servidor de Hunger Project México, somos parte de la delegación oficial de este foro político de alto nivel del gobierno de México. Y esto es importante porque vamos a tener la oportunidad de acompañar lo que el gobierno de México diga en el foro político de alto nivel, y también vamos a tener la oportunidad de mantener estas recomendaciones de sociedad civil desde una perspectiva crítica sobre lo que tenga que decir el gobierno de México. Por último, cierro diciendo que en el país se va a hacer una presentación oficial del Informe Nacional Voluntario. Las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho un llamado porque esta presentación oficial se va a hacer después del foro político. Y hemos hecho un llamado para que bueno, ya no va a haber próximas ocasiones porque es el tercero, pero sí desde una reflexión de que hubiera sido interesante e importante que se presentara previo al foro político. Entonces, esta presentación va a suceder después del foro político de alto nivel, en donde estará la Secretaría de Economía, que es la responsable o la representante del Estado máximo que coordina los esfuerzos de la Agenda 2030 a nivel nacional. Y allí tendremos la oportunidad, Equipo Pueblo y The Hunger Project México, en poder participar a nombre de la sociedad civil y mantener nuestra visión y nuestras recomendaciones. Muchísimas gracias y perdón si me extendí con el tiempo, pero gracias y les mandamos un saludo. También está nuestra directora Montserrat acá en la sala, entonces les mandamos un saludo. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a ustedes. Está muy fuerte. It's very much appreciated, and I think it's very clear that there's Muchísimas gracias. Entendemos que existe tanto involucramiento entre los diferentes segmentos de la sociedad civil. Vemos que hay un diálogo muy fuerte y esperamos que siga avanzando el diálogo a pesar de aquellos cambios en que las secretarías de gobierno correspondientes a cargo de la agenda garanticen además la continuidad de la planificación nacional. Les agradezco a todos y todas por esta gran presentación, porque nos brindaron perspectivas de los distintos continentes, de los diferentes países que van a presentar sus planes voluntarios nacionales, sus DNRs. Y ahora vamos a dar pie al breakout. Durante el último panel fuimos dividiendo a los participantes en sesiones breakout. Espero que todo funcione. Hay ciertas personas que van a ir a grupos de habla española, de habla inglesa. Decidimos hacer una clara distinción y esperamos haber realmente incluido a todas las personas que deseaban participar. También habrá colegas que nos ayudarán a guiar las conversaciones en cada una de las salas. Por ejemplo, Anselmo, tenemos a Oyabisi, tenemos a Denisa, tenemos a Anselmo Lía, Clara, que estará a su disposición, y me parece que también Inés de La Paz, así como Nicolás, que nos va a apoyar en la sala de francés, Gabriela en español. Así que si aún no fueron asignados o asignadas una sala, por favor, avísennos, y lamentablemente vamos a tener solamente 15 minutos para cada sesión de breakout. Y voy a compartir mi pantalla antes de que partamos porque quisiéramos que tomen en consideración dos preguntas clave. Y esas preguntas son, debido a su
experiencia, en su contexto, ¿podría compartir alguna de las mejores prácticas sobre el involucramiento nacional en los procesos VNR, en los procesos voluntarios, y cómo puede gestarse un cambio a largo plazo? ¿Cómo podemos incrustar el cambio a nivel nacional y que el VNR no sea un momento único, sino que realmente genere un cambio real? Por favor, tomen en cuenta esto para el tema de conversación de sus grupos en estos 15 minutos y después volveremos a la plenaria para las reflexiones de cierre finales. Voy a tratar de abrir las salas. Espero que quisiera darle la bienvenida. De nuevo tuvimos 9 grupos finalmente. Así que, por favor, podrían alzar la mano, decir lo que quisieran compartir. Adelante. Hi, Holly. Please, Tola. Yeah, go ahead. Hola, Oli. Oh, sorry. Is that Yeah, it's Oyebisi? Oyebisi Apologies. Es Oluyesi, hola. Sí. En mi grupo hubo sugerencias The Human Rights Council's model sobre cómo where, establecer el proceso modelo del Consejo utilizando el sistema BNR, y también se habló sobre el hecho de que ciertos países solamente generan reportes cuando tienen su BNR, pero cuando los países no presentan nada, de todas maneras hay que reportar con relación a los ODS. Fue prometedor el abordaje de Kenia, porque cada 2 años hacen un reporte de progreso acerca de la consecución de los ODS en su país. De igual manera, hubo sugerencias sobre la necesidad de movilizarnos, tener un enviado que sea o enviada que sea la voz de la sociedad civil para participar en el proceso. Eso fue parte de lo que conversamos en el grupo. Excelente. Quisiera alentar a las y los moderadores de los grupos. No sé si hicieron anotaciones durante las sesiones y las quisieran compartir con nosotros. Y a ver, tenemos a Tola ahora. En mi grupo realmente hubo comentarios interesantes. La persona de Noruega compartió mucha información sobre la participación de los diferentes grupos de interés, indicando gran inclusión, pero el comentario es que no hay suficiente información de parte de los sitios gubernamentales. También en Sudáfrica tienen un grupo de trabajo en torno a las metas individuales, lo cual nos permite prestar atención a cada grupo para que no nos falten llegar a ninguna meta, porque todas las metas son importantes. Además, ¿cómo los VNRs pueden sobrevivir a los cambios de políticas para llegar a la Agenda 2030? Después del VNR, las reuniones inmediatas con los gobiernos son sumamente importantes, y como sociedad civil debemos organizarnos y también restablecer la memoria para volver a la concepción de la Agenda 2030, lo cual es positivo porque así llegamos al mismo nivel. Ahora, para Kenia, en Kenia no se prestó suficiente atención a grupos de interés críticos como las organizaciones comunitarias. Así que ahí también debe darse una conversación interesante. Gracias. Les recuerdo que ya no nos queda mucho tiempo. De hecho, ya nos pasamos.
y tampoco podemos tener a nuestras intérpretes por tanto tiempo. Así que 2 intervenciones más y pueden seguir agregando sus comentarios. Así que Gabriela e Inés. Gracias, Oli. Voy a hablar en español. Nosotros hemos tenido en nuestro grupo países como México, Guatemala, Colombia y Perú, y ahí se ha resaltado mucho la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil participen en espacios institucionales promovidos por el gobierno, como ha sucedido en México, con la finalidad de hacer de este proceso sostenible. Lo otro que también se ha mencionado es que todavía en América Latina y el Caribe, las organizaciones de la sociedad civil que venimos participando en este tipo de procesos de seguimiento a la Agenda 2030 todavía son un grupo pequeño de organizaciones. Entonces, todavía es necesario que se fortalezcan a las organizaciones para que participen, pero también para que estas organizaciones tengan como parte de su agenda la posibilidad de entablar diálogos y alianzas con otros espacios, ¿no? Que es algo que a veces no sucede como agenda específica de las organizaciones. Algo muy recurrente ha sido también la observación acerca de que lo que se reporta como parte del informe voluntario no es aquello que sucede en la realidad. Y hemos tenido ahí la experiencia de Colombia, que nos ha manifestado que, por ejemplo, en el informe se establece que existe una plataforma multisectorial que no funciona. Sería lo ideal que esta plataforma funcione, pero lo cierto es que en la realidad no se da, ¿no? Entonces todavía hay este gran reto de que lo que se reporta por los países sea realmente lo que sucede en la realidad, y ahí las organizaciones de la sociedad civil tenemos un papel clave para hacer que estas diferencias sean visibles y cada vez sean menos, ¿no? Y otro tema importante es que si bien muchas veces se consulta a las organizaciones de la sociedad civil para que forman parte o den sus aportes en estos informes, esta participación no es sostenida, sino que sobre todo es coyuntural para algunos temas en los que seguramente los estados consideran importante tener el aporte, pero no es que sea institucionalizada y sostenida. Y ya para finalizar rápidamente, sí hacer mención que en nuestros países, en América Latina y en el Caribe, las crisis políticas son determinantes para impedir que la Agenda 2030 pues, pueda desarrollarse con una visión a largo plazo, precisamente por todos los cambios constantes que hay en nuestros países. Muchísimas gracias, Oli. Gracias, Gabriela. Y muy importante este punto de el proceso a largo plazo. So the longer term change that we really need to see. Thank you. And the reality. El cambio a largo plazo que debemos ver y la situación que sucede en las bases. Gracias. Y finalmente, Inés. Gracias. Realmente, como ciudadanos globales, ni siquiera nos preguntamos de dónde éramos. Éramos un grupo bastante diverso, pero sabíamos que había practicantes de nivel nacional e internacional, gente sin experiencia con los VNRs, así que nos enfocamos en la segunda pregunta. ¿Cómo liderar para un cambio real con los VNRs? Primero, hay que explicar sobre los ODS antes de solicitar una opinión, y las ONGs pueden desempeñar un papel preponderante en este sentido. Este proceso se puede llevar a cabo a través de talleres y capacitaciones. Además, el VNR es un proceso de 2 vías, porque las comunidades aprenden y se enteran de los servicios a los que pueden acceder de los gobiernos y utilizan los VNR como herramienta de abogacía. Además, los VNRs deben tener relación con la vida de la gente. La gente debe poder identificarse. Muchas gracias a mi grupo, porque además todas las personas participamos, lo cual fue maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, Inés. Y me parece un gran punto de cierre, hablar sobre el entendimiento de los VNRs y cómo nos lleva al desarrollo sostenible, porque es esencial buscar mecanismos para comunicar mejor los cambios que deseamos ver. Estamos listos y listas para cerrar. Ya estamos un poquito atrasados, pero hay algunos puntos finales que quisiera compartir con ustedes en nombre de las y los organizadores. Quisiera comentar sobre cómo continuar el diálogo. Sabemos que el día de hoy tuvimos 2 horas, pero el tiempo voló. Así que
lo que queremos es seguir trabajando estrechamente con ustedes en las próximas 2 semanas durante el HLPF, porque lo que queremos es tener sustancia para las próximas reuniones. Habrá un evento lateral el martes 6, justamente antes del programa inicial de la reunión de alto nivel, reimaginar el futuro que necesitamos, y ahí diferentes grupos hablarán acerca de la recuperación justa, saludable y verde. Además, vamos a promover una interacción más informal si desean estar en contacto fuera del evento formal, porque sabemos que en el entorno formal es más difícil que se dé una interacción real. Marie-Louise de Alemania ha encontrado un maravilloso formato online que se llama WonderMe, y con WonderMe vamos a crear un café Viena virtual donde la comunidad se va a reunir y se va a dar el martes, el viernes y al siguiente lunes también, siempre a las 7 de la mañana hora de Nueva York. Para quienes están en Europa, en África, en Asia, yo sé que es un poquito más tarde, pero nos brinda la oportunidad de conectarnos de manera informal, sin agenda. Cualquiera se puede unir para conectarse con más personas que están formando parte de la reunión de alto nivel en forma virtual. Así que por favor en el chat indíquennos si quieren participar y nos contactaremos. Además quisiera resaltar algunos eventos importantes que las y los organizadores de este evento están organizando. El día 7 de julio, la próxima semana, tendremos una sesión con ActionAid para hablar acerca de la campaña Unmute, el enfoque global para SGCAP y más grupos involucrados. Tendremos también el 8 de julio otro evento lateral con el gobierno de Noruega para hablar específicamente sobre las revisiones nacionales voluntarias. Es un punto que nos emociona. Espero que Sandra de Noruega siga aquí. Ella va a hablar y me parece que el gobierno de Noruega, de Colombia y de Malasia también van a presentar, porque así podremos analizar ciertos puntos con más detalle. El 12 de julio, Forus tiene una reunión para habilitar el ambiente digital para las organizaciones de la sociedad civil. Y después de todas las revisiones nacionales voluntarias, en la siguiente semana tendremos otra sesión como esta para seguir reflexionando acerca de qué ha sucedido 2 semanas después de la reunión de alto nivel, para ver qué haremos en los años venideros para cumplir con las promesas de los ODS. Fueron estos los puntos más importantes. Espero que todas y todas se hayan beneficiado de esta conversación, porque fue una conversación muy nutrida. De nueva cuenta, quiero agradecer a las y los organizadores de Forus, GCAP, Cívicas y el Major Group de ONGs. Así se demuestra el interés y el gran entusiasmo de la sociedad civil. Vemos el poder, la contundencia. Además, ha sido maravilloso para el corazón, ya saben, porque aun cuando no nos podemos ver físicamente, estamos en contacto en forma virtual. Por favor, indíquenos si hay algo más que quisieran compartir. También el grupo general preparó un Google Doc donde pueden compartir información. Es un documento abierto para sus insumos. Tal vez ahí se incluyan temas que no formarán parte del programa formal, pero de todas maneras vamos a abarcar estos puntos. También les agradezco a las intérpretes y al intérprete que participaron con nosotros el día de hoy. Les agradecemos por su apoyo, porque así el diálogo fue más participativo. Si quieren despedirse, abran su micrófono para poder despedirnos. Chao. Esperamos vernos pronto. Abrazos. Bye, thank you everybody. Chao. Bye. 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 Bye bye. Adiós. Adiós. Bye bye. Ciao, ciao.